Lo que molesta es que vuelva a aparecer Andrés Manuel López Obrador porque la gente escucha su nombre y nomás se pone rabiosa. Eso es lo importante del capital político, del liderazgo y de la legitimidad, que bueno, dicen, no sabemos si ese dinero... Pero lo importante de su capital político es, dicen ahora, no sabemos si esos recursos van a llegar a Cuba. Pues para eso sirve el capital político, para generar confianza y que la gente quiera donar a esa asociación civil porque confían en que lo enviará. Vanessa, muy clara en sus posicionamientos sobre Cuba y López Obrador. ¿Tú cómo ves, Vanessa? Yo creo que llevamos mucho tiempo viendo a Cuba en sus semanas finales. Uno nunca sabe cuándo va a llegar la semana final, pero siempre parece estar más cerca. Yo fui hace algunos meses a Cuba y la gente, más allá de cómo viven sin medicinas, sin alimentos, sin energía, sin transporte público, sin servicios básicos, sin recolección de basura, la gente recuerda mucho el periodo especial después de la caída de la Unión Soviética y ahora lo que afirman casi en tono de burla, porque no se les borra la alegría de la cara, es ahora este es un periodo súper especial. Y pues no olvidar las causas por las cuales Cuba está como está, porque creo que se deben decir de ambos flancos. Por un lado, Cuba está así por el directorio cubano, por el régimen cubano, que manejó muy mal la economía, manejó una economía hipercentralizada, hizo una muy mala gestión de ciertos sectores productivos, consolidó una élite burocrática que vive muy bien mientras el pueblo se muere de hambre, que criminalizó la disidencia, que ha suprimido libertades básicas. Eso hay que decirlo como una causa de la caída, el mal funcionamiento del régimen cubano. Pero luego, por otro lado, y no se nos puede olvidar, que el régimen cubano, que el sueño cubano tampoco funcionó por el embargo criminal impuesto por Estados Unidos, que limitó el acceso de los cubanos de mercados, de créditos, de servicios básicos, y que ese embargo no estuvo, fundamentado en que Cuba o los cubanos fueran un riesgo, sino que simplemente determinaron en absoluta libertad que no iban a ser gobernados bajo los estándares que quería Estados Unidos. Eso por más de 60 años, y no obstante Cuba pues resistía. Eso se suma al bloqueo sin ahora una sí ya ambigüedad. hubo el bloqueo. Vaya, es que siempre ha existido embargo. Yo creo, hubo embargo. Bloqueo lo de ahorita, que claro, no dejan que entre petróleo. Claro, pero las palabras importan, pero lo cierto es que el embargo también no permitía que Cuba funcionara como una economía real. Ahora el bloqueo, ahora sí es más criminal, porque lo que no les permite es tener combustible, gasolina, que antes se las daba la Unión Soviética, luego se las dio Venezuela, luego comenzó a darse los México en menor cantidad, pero que ciertamente ningún país puede funcionar con esas condiciones. Y que ese embargo también fue el pretexto perfecto para el directorio cubano para convertirse en un régimen más autoritario de lo que era. Era el pretexto perfecto para culpar a los de afuera. Sí, y que también deberíamos reconocer que ahora lo que hace Estados Unidos, pues, es lo mismo que en Venezuela. No le importa la democracia, no, lo que está intentando no es destituir a un régimen autoritario, dictatorial, porque lo estaría haciendo con otros países con los que hoy sí comercia, Arabia Saudita, Vietnam. Vaya, esa no es la finalidad de Estados Unidos. Entonces parece que Cuba sigue en el peor de los escenarios por uno y por otro lado. Bueno, yo en otra vida fui historiador de América Latina. Sí. Y yo lo que me topo aquí en este caso es el choque entre, por un lado, pues sí, una larga y muy fundamentada tradición antiimperialista en América Latina. También, claro, porque Estados Unidos tiene una larga historia de abusos e intervenciones, pero por el otro lado también hay una vieja tradición latinoamericana de ser filotiránicos con el pretexto del antiimperialismo. Cuba como modelo, ¿qué nos dices tú, Vanessa? Y evidentemente, en ese contexto, el tuit del presidente López Obrador, expresidente López Obrador. Lo que yo no vi en el tuit del sábado del expresidente fue una defensa al modelo cubano. Lo que yo vi, acaso muy novedosamente, en este tuit, creo que puede ser analizado en varias capas. Creo que fue un mensaje ético, creo que fue un mensaje de reiteración de política exterior, de movilización, de alerta. Fue un mensaje que nos dijo muchas cosas, pero no necesariamente defendiendo el modelo cubano. Creo que por primera vez el expresidente se alejó de una defensa ideológica y movió la discusión a términos éticos. Nos recordaba un poco esto que yo decía al inicio, por qué el embargo, ahora el bloqueo ha afectado al pueblo cubano. Él habla del hermano pueblo cubano y por qué lo ha afectado simplemente por ir en contra de los estándares impuestos por Estados Unidos. Pero creo que la forma en la que coloca el mensaje el expresidente redefine un poco el debate, porque no habla del director cubano, del gobierno cubano, del régimen, habla de apoyar al hermano pueblo cubano. Luego también creo que en un siguiente nivel es un mensaje que moviliza, que no solamente se queda en términos morales, en términos éticos, sino que el expresidente utiliza su altísimo capital político, su legitimidad, su liderazgo, para convocarnos a una acción concreta, que es donar dinero para comprar medicinas, gasolina, combustible, alimentos. ¿A ti como gente de izquierda
te convence eso? O sea, Claro, tú sí donarías, digamos. Claro, a mí me moviliza sobre todo porque se apartó de este discurso ideológico y también porque implica una reiteración no solo de la política exterior que ha seguido México de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, sino porque ha seguido una retórica que utiliza el expresidente ya retirado, que lo había utilizado cuando sustraen a Nicolás Maduro de Venezuela, Donald Trump, de protección de la soberanía. No voy a defender quizá más el modelo cubano, pero sí que sean los propios cubanos los que determinen su futuro. Y por último, y no menos importante, también lo que hace a través de este tuit es ponernos en alerta. Lo que hace es recordar las palabras de Lázaro Cárdenas en tiempos de Playa Girón, en donde dice: la suerte de Cuba es la nuestra. Es decir, lo que antes fue Venezuela, lo que ahora fue Cuba, en cualquier momento puede ser México. Este puede ser un experimento de asfixia energética, de asfixia política, económica por parte de Donald Trump, que después puede poner en práctica en cualquier otro país. Por eso creo que este mensaje del sábado es muy Andrés Manuel López Obrador. Uno, porque resalta los elementos éticos de un conflicto. Dos, porque nos moviliza y porque nos recuerda que en la política exterior habrá que usar los mismos principios que utilizamos para política interna. Bueno, yo sí veo que existe sincronía y comprensión de roles en Morena Partido, en Morena Movimiento, con Andrés Manuel López Obrador y con Claudia Sheinbaum para ayudar al pueblo cubano. Vaya, creo que uno tiene que hacer una interpretación más allá de lo que se dice, más allá de lo evidente para decir que esta ayuda que está en la asociación civil, nuestro fideicomiso de la asociación civil, va al pueblo cubano. Vaya, creo que podemos trazar una misma línea en la que han avanzado estos tres actores. Claudia Sheinbaum, de inicio, ha sido mucho menos moderada que Andrés Manuel López Obrador en su sexenio en el número de barriles que entregó de crudo a Cuba. Segundo... Y que suspendió, por cierto. Claro, tras la amenaza de Trump. Y que después se sustituyó con la ayuda humanitaria, que es cierto que se entrega al gobierno cubano porque, vaya, no hay muchas otras formas de entregar ayuda humanitaria en un Estado controlado de forma totalitaria por el gobierno. Vaya, nos da estas otras opciones, pero ciertamente son menores. No hay muchas otras formas de entregarlo. Después, entiendo el posicionamiento de este fin de semana Andrés Manuel López Obrador de forma muy sincrónica con Claudia Sheinbaum, porque entiendo que ella, como jefa de Estado y sobre todo como principal interlocutora con Donald Trump, hay invitaciones a colectas que ella no puede realizar, sobre todo hasta ante esta tensión tan alta que existe entre la relación bilateral. Y tercero, también encuentro congruencia con lo que Morena como partido y movimiento ha estado haciendo en los últimos meses. Si uno se mete a su página de internet puede encontrar todos estos lugares en donde está recibiendo medicinas no perecederos, ropa, etcétera, para enviar al pueblo cubano. Entonces, lo que yo veo es mucha sincronía y mucha coordinación entre todos los niveles que integran Morena para ayudar al pueblo cubano. Y lo que a mí me sorprende es que durante los últimos meses, durante las últimas semanas que Morena ha hecho estas convocatorias, inclusive en el Zócalo de la capital, pues no existió mucha molestia. Lo que molesta es que vuelva a aparecer Andrés Manuel López Obrador porque la gente escucha su nombre y nomás se pone rabiosa, o porque utilice una asociación civil. O al revés, también genera la reacción contraria, ¿no? Claro, y eso es lo importante. O sea, de emoción, ya salió el líder, y eso es lo importante. Yo lo veo en las redes, ¿no? Eso es lo importante del capital político, del liderazgo y de la legitimidad, que bueno, dicen, no sabemos si ese dinero... Pero lo importante de su capital político es, dicen ahora, no sabemos si esos recursos van a llegar a Cuba. Pues para eso sirve el capital político, para generar confianza y que la gente quiera donar a esa asociación civil porque confían en que lo enviará. ¿Qué acaba de decir el presidente de Estados Unidos ayer? No es inteligencia artificial, lo dijo. Puedo hacer lo que yo quiera con Cuba. ¿Quién se cree que es? ¿Y por qué los periodistas mexicanas no lo critican? Porque tienen miedo a perder la visa. Porque en ese país, si tú criticas a su gobierno, te checan y te pueden quitar, no te autorizan la visa, no te autorizan la entrada. Y vienen aquí a hablar estos periodistas mexicanos del autoritarismo en México, cuando tú puedes decirle prácticamente lo que sea a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ahora, obviamente el gobierno de Cuba ha cometido errores, pero también es evidente que ha sufrido bloqueos, ha sufrido embargo, y no hay quien aguante eso, y lo está aguantando por 60 años Cuba. A mí no me importa el gobierno de Cuba, me importa que dejen en paz a los pueblos del mundo. Para eso existen las reglas. No puede llegar un país con la espada vengadora como si fuera enviado del cielo de Dios y decir, yo te voy a liberar. Cuando sabemos que lo han hecho en otros países y mira cómo han terminado en ceniza los países. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Porque la gente puede decir, bueno, es que en Arabia Saudita
hay abundancia, en los Emiratos Árabes Unidos hay abundancia, porque allá tienen petróleo para regalar, claro, y estarían comiendo petróleo ellos mismos si los Estados Unidos, bloquearan esos países. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, usando la misma lógica que con Cuba, diría, no hay democracia en esos países, y por eso no quiero que van a entrar a la lista negra todos los países que tengan tratos con los países árabes, donde hay reyes, hay emires. Ese es el problema. A mí no necesito que me digan que el gobierno de Cuba es bueno o malo. Y lo que me importa a mí es que Washington me dice, este es bueno y este es malo, y eso yo nunca lo voy a tolerar. Dime qué piensas tú.